Scott Bessent dejó a la vista una nota la cual decía comprar yenes japoneses JPY entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Y sí, esto podría parecer pues una simple anécdota, ¿verdad? Un descuido durante una reunión en Camp David. Sin embargo, hay un detalle el cual lo cambia todo, y es que Scott Bessent no es un político cualquiera. Es uno de los operadores de divisas más experimentados que han pasado por el Tesoro estadounidense. Y cuando alguien con su historial deja visible una orden capaz de mover el mercado, entonces debemos preguntarnos si lo importante era solamente comprar yenes o conseguir que todo el mundo supiera que Estados Unidos estaba dispuesto a comprarlos. Porque la gran tesis de este vídeo no es simplemente que Washington está rescatando a Japón, ¿vale? Y ya está, y nos vamos. La tesis es que Estados Unidos podría estar utilizando al yen para permitir una caída controlada del dólar, proteger su mercado de deuda y recuperar competitividad industrial sin anunciar oficialmente, porque nunca lo hacen y nunca lo harán, que quieren devaluar su moneda. Empecemos por los hechos. El yen llegó a negociarse cerca de 164 yenes por dólar, su nivel más bajo en aproximadamente 40 años. Y ante ese desplome, pues ¿qué hizo Japón? Intervenir. ¿Cómo? Comprando su propia moneda. Pero esta vez ocurrió algo extraordinario. Estados Unidos se sumó a la operación y también compró yenes, ¿vale? Lo comentamos en un vídeo, obviamente. Y posteriormente salió Scott Bessent, el cual aseguró que Washington haría lo que fuera necesario para ayudar a estabilizar la moneda japonesa. Y la explicación oficial, hombre, es razonable, ¿vale? Un yen extremadamente débil encarece las importaciones japonesas, aumenta su inflación y puede provocar devaluaciones competitivas en otras economías asiáticas. Sin embargo, esta intervención también resuelve varios problemas importantes para Estados Unidos. Porque Washington tiene que conseguir tres objetivos, ¿vale? Los cuales chocan parcialmente entre sí, porque, mirad, quieren reindustrializar su economía, quieren controlar la inflación y quieren mantener estables la bolsa y el mercado de deuda. El problema es que no puede maximizar los tres objetivos al mismo tiempo, porque un dólar fuerte abarata las importaciones y ayuda a mantener o a contener la inflación, sí, pero también encarece los productos estadounidenses frente a los extranjeros, aumenta el déficit comercial y dificulta pues la reindustrialización. Y luego un dólar débil pues hace lo contrario, mejora la competitividad de los fabricantes y exportadores estadounidenses, pero también puede encarecer entonces las importaciones, elevar la inflación y preocupar a los compradores de deuda. Y aquí es donde entra la deuda federal, la cual se está aproximando a los 40 billones de dólares. Y la cosa es que una depreciación moderada del dólar, acompañada de algo más de inflación, reduce el valor real de deuda dominada en dólares. Entonces Estados Unidos seguiría devolviendo la misma cantidad nominal, pero esos dólares tendrían menos poder adquisitivo. Sin embargo, esto no es gratis, ¿vale? Porque si los inversores anticipan inflación y exigen rentabilidades mucho mayores para comprar bonos, entonces el coste de refinanciar la deuda puede aumentar. Por eso Washington no puede permitir un desplome desordenado del dólar, ¿vale? Necesitaría, digamos, una depreciación gradual, controlada y sobre todo políticamente negable. Y aquí es donde aparece Japón, porque Japón posee algo más de $1 billón en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos. Cuando el yen se cae demasiado, Japón necesita comprar su propia moneda para defenderla. ¿Y de dónde obtiene los dólares necesarios para comprar yenes? Inicialmente de sus reservas. Japón vende los dólares que ya posee y utiliza ese dinero para comprar yenes. Pero una parte importante de sus reservas no está guardada como efectivo. Está invertida en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Por tanto, si Japón necesita intervenir repetidamente, pues podría acabar vendiendo bonos estadounidenses para conseguir más dólares. Y eso es el problema que no quiere tener Washington. Porque más ventas de bonos significarían precios más bajos y por consiguiente rentabilidades más altas y mayores costes de financiación para el gobierno de los Estados Unidos. Y conseguir fortalecer el yen evita o al menos reduce esa necesidad. Por eso la operación consigue dos cosas al mismo tiempo. Reduce el valor del dólar frente a una moneda estratégica y evita que el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos se convierta en un vendedor forzado de su deuda. Entonces, vamos entrando a lo importante. Aunque antes de explicar cómo pueden conseguir más dólares sin vender esos bonos, debemos entender por qué Scott Bessent es tan importante en esta historia. Porque en 1992, que además es mi año,
Scott Bessent formaba parte del equipo de George Soros, el cual apostó contra la libra británica, ¿vale? En aquel momento el Banco de Inglaterra pues intentaba mantener la libra dentro del mecanismo europeo de tipos de cambio, pero el nivel que defendía era incompatible con la situación económica británica, ¿vale? Entonces, bueno, pues el fondo de Soros construyó una posición gigantesca contra la libra, el mercado pues entendió que el Banco de Inglaterra no podría defender indefinidamente aquel tipo de cambio y terminó sumándose a la operación. Y la libra pues salió del sistema y el fondo obtuvo aproximadamente 1.000 millones de dólares. Y vale, sí, cierto, Bessent no fue el único responsable, pero fue una pieza importante del equipo que diseñó y ejecutó aquella apuesta, ¿vale? O sea, la lección fue clara. Y es que en el mercado de divisas no siempre gana el que más dinero tiene, gana quien consigue que el resto del mercado crea que la política actual es insostenible. Luego, unos años después, en 2013, Bessent volvió a demostrar que entendía perfectamente esa dinámica, ¿vale? Porque como director de inversores de Soros Fund Management, apostó a que la política monetaria expansiva de Japón debilitaría al yen y elevaría la bolsa japonesa. Bueno, pues el fondo ganó alrededor de 1.200 millones de dólares con aquella estrategia. O sea, que Bessent ya ha ganado una fortuna apostando contra el yen. Y ahora, desde el gobierno estadounidense, se encuentra al otro lado de la operación. Ya no está intentando anticipar lo que hará el Estado. Ahora él forma parte del Estado. Por eso su nota es tan importante, ¿vale? Entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, que vale, sí, es mucho dinero para una persona, pero es una cantidad relativamente pequeña frente al volumen gigantesco que se negocia diariamente en el mercado mundial de divisas. Esa cantidad, por sí sola, difícilmente cambiaría permanentemente la tendencia del yen, ¿vale? Pero quizás no era ese el objetivo, porque la nota transmitió un mensaje, ¿vale? Que Estados Unidos está dispuesto a intervenir, que puede repetir la operación, que puede aumentar la cantidad y puede utilizar otras herramientas si la primera intervención no funciona. Y cuando posteriormente preguntaron a Bessent por qué había escrito también el código JPY, respondió bromeando que quería asegurarse de que los periodistas supieran cuál era el símbolo del yen. Y vale, cierto, no podemos demostrar 100% que la nota se dejara visible de manera intencionada, pero aunque inicialmente fuera un descuido, digamos, Bessent decidió convertirla públicamente en una señal. Y alguien con su experiencia sabe que una señal creíble puede mover mucho más capital que la intervención inicial. Entonces, ¿qué pasa? Que si los fondos creen que Washington y Tokio continuarán comprando yenes, mantener posiciones contra la moneda japonesa se vuelve mucho más peligroso. Y algunos inversores entonces cerrarán esas posiciones antes de que llegue la siguiente intervención. Y ese cierre fortalece al yen sin que Estados Unidos tenga que gastar todo el dinero necesario para moverlo directamente. Pero luego hay otro detalle muy extraño. Estados Unidos no vendió dólares para comprar yenes, ¿vale? Lo comentamos en este vídeo. Vendió euros. Y oficialmente Bessent lo presentó como una simple resignación de las reservas estadounidenses, ¿vale? Y utilizar euros pues permite defender que esta operación no busca debilitar el dólar en general. Supuestamente se trata solamente de corregir una infravaloración específica del yen. Sin embargo, vender euros para comprar yenes también permite fortalecer la moneda japonesa y presionar indirectamente al par dólar-yen, sin que Washington aparezca vendiendo públicamente su propia moneda, lo cual no demuestra una campaña general contra el dólar. De hecho, el dólar podría incluso fortalecerse frente al euro mientras pierde valor frente al yen, pero sí encaja con una depreciación selectiva, gradual y políticamente negable. Ahora es donde llegamos a la pregunta fundamental. Si Japón tiene que seguir comprando yenes, ¿de dónde van a salir todos esos dólares? La primera fuente son las reservas japonesas. La segunda es el dinero obtenido por Estados Unidos al vender euros. Pero si la intervención tiene que repetirse muchas veces, entonces esas fuentes pueden resultar insuficientes o demasiado costosas. Y ahí es donde entra FIMA. FIMA es una facilidad de la Reserva Federal la cual permite a bancos centrales extranjeros obtener dólares temporalmente utilizando sus bonos del tesoro de los Estados Unidos. O sea, técnicamente es una operación repo, ¿vale? El Banco Central extranjero, en este caso sería Japón, vende temporalmente sus bonos a la Reserva Federal y se compromete a recomprarlos al vencimiento. O sea, económicamente estos bonos funcionan como garantía del préstamo, ¿vale? O sea, un ejemplo, imaginemos que Japón necesita 20.000 millones de dólares para comprar yenes y fortalecer este. Perfecto. Bueno, pues en vez de vender bonos del tesoro, vale 20.000 millones de dólares en bonos del tesoro al mercado y ya está, entregan temporalmente esos bonos a la Fed
y la Fed añade 20.000 millones de dólares a la cuenta correspondiente, y Japón utiliza esos dólares para comprar yenes y defender su moneda. Y luego, cuando vence la operación, pues Japón tiene que devolver esos 20.000 millones de dólares más intereses y recuperar sus bonos del tesoro. Y de esta manera, pues Japón obtiene liquidez sin vender permanentemente los bonos de Estados Unidos y sin presionar todavía más las rentabilidades al alza. No es dinero gratuito, es un préstamo temporal garantizado con intereses. Pero aquí es donde aparece la gran pregunta, ¿verdad? Os la estáis haciendo. ¿De dónde obtiene la Reserva Federal esos 20.000 millones de dólares? Porque no salen de impuestos, no. Tampoco necesitan existir previamente en una caja fuerte, ¿vale? No. La Reserva Federal los crea mediante una anotación digital en su balance. Esa impresión de dinero, ¿vale? Digamos que en el activo de la Fed aparece el préstamo repo respaldado por bonos del tesoro, y en el pasivo aparecen los dólares creados para realizar la operación. Entonces luego, cuando Japón devuelve el préstamo, pues esos dólares se retiran del balance y desaparecen del sistema. Por eso FIMA, digamos, no es exactamente lo mismo que la expansión cuantitativa, ¿vale? El QE que todos conocéis. En un QE, la Reserva Federal pues compra bonos de manera directa y los mantiene en su balance con la intención de reducir las rentabilidades y relajar las condiciones financieras. En FIMA, la operación es temporal, está garantizada por bonos del tesoro y debe revertirse. Sin embargo, la separación empieza a ser menos clara si la facilidad se amplía y las operaciones se renuevan una y otra vez, sin parar. Porque mientras esos préstamos permanezcan abiertos, el balance de la Fed será mayor, crecerá y habrá más liquidez en dólares entrando en el sistema. ¿Vale? Y si estos dólares se venden para comprar yenes, aumentará temporalmente la oferta de dólares en el mercado de divisas. Y Bessent ya ha pedido a la Reserva Federal que considere aumentar el límite de FIMA, que actualmente está situado en los 60.000 millones de dólares para Japón, lo cual revela algo bastante importante, que Washington no parece estar pensando solamente en una intervención puntual y ya está. O sea, que también están preparando la infraestructura necesaria para repetirla tantas veces como sea necesaria. Y así, pues, Japón no va a tener que vender bonos del tesoro en ningún momento y, pues, continúan inyectando liquidez, digamos. Eso sí, luego está por ver, ¿vale? Que FIMA, sí, aparte de evitar que Japón sea un vendedor forzado de bonos estadounidenses, habrá que ver si puede impedir por sí sola que las rentabilidades continúen subiendo por culpa del déficit, por culpa de la inflación o la desconfianza de los inversores. Porque si las rentabilidades de los bonos de Estados Unidos siguen aumentando, entonces la Reserva Federal tendrá que elegir entre permitir que suba el coste de financiación o intervenir en una forma muchísimo más directa a través de QE o a través del control de la curva de rendimiento, ¿vale? ICC, que eso ya es un QE en esteroides, que es cuando la Fed te dice: vamos a mantener, o hay que mantener los rendimientos al 2%. Vamos a comprar tantos bonos del tesoro como sean necesarios con tal de mantener ese rendimiento siempre al 2%. ¿Vale? Eso es ya un cambio de régimen total y cuesta creer que vayamos hasta ese escenario con Kevin Walsh como presidente de la Reserva Federal, ¿vale? Pero es algo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Así que, bueno, pues veremos a ver si el FIMA es suficiente para controlar esta situación, pero parece insuficiente, porque, vale, va a hacer que Japón no venda. Pero ¿será eso suficiente para que las rentabilidades dejen de subir? Cuesta creerlo, ¿vale? Cuesta creerlo. Así que hay que vigilar unas cuantas cosas. Obviamente tenemos que mirar que la apreciación del yen no sea demasiado rápido, porque eso puede deshacer el famoso carry trade. Y bueno, pues no vamos a estar explicando cada 2x3 qué es el carry trade cada vez que hablemos del tema, ¿vale? Ya lo hemos explicado en varios vídeos. Pero básicamente, bueno, pues si el yen sube rápidamente, devolver esos préstamos se vuelve más caro y entonces los inversores tienen que vender activos y recomprar yenes. Y esto pues podría provocar una liquidación, ¿vale? En Bitcoin, en la bolsa, quizás también en el oro. Y luego, bueno, pues ahí ya sí que tendríamos que ver pues a los bancos centrales respondiendo con más liquidez o compras de bonos, ¿vale? QE, y comenzar una fase que sería bastante bullish para activos escasos como oro, plata, Bitcoin, ¿vale? Veremos a ver si hay que llegar hasta ese punto, o si quieren llegar a ese punto. Pero si con el FIMA ya consiguen estabilizarlo todo un poco, ¿vale? Y conseguir una depreciación controlada del dólar, entonces el oro, Bitcoin y determinadas materias primas podrían beneficiarse. Y eso podría estar empezando a ocurrir ya. Vamos a ver, es pronto. Es lo malo, que no lo podemos confirmar hasta dentro de un tiempo. Pero sería brutal, ¿vale? Porque mi tesis será
que en julio veríamos un suelo con el oro. Pero es demasiado pronto para confirmar que eso vaya a ser así, ¿vale? Así que ya veremos. Y obviamente las multinacionales estadounidenses también, ¿vale? Vale para la bolsa porque sus ingresos obtenidos en el extranjero se convertirán en una mayor cantidad de dólares y los exportadores estadounidenses ganarían competitividad, mientras que el efectivo va perdiendo poder adquisitivo. Ahora, para saber si esta tesis se está cumpliendo o no, pues no solo basta con observar el dólar frente al yen, quizás haya que vigilar también el índice general del dólar, ¿vale? O sea, si solamente cae el dólar frente al yen, probablemente estamos ante una intervención específica, ¿vale? Pero si el dólar empieza a debilitarse también frente al euro, la libra y otras monedas, entonces la tesis de una depreciación general empieza a ganar fuerza. Y también tenemos que vigilar, obviamente, las rentabilidades de los bonos del tesoro y de 10 años y a 30 años, el uso de FIMA, publicado en el balance semanal de la Fed, y otros modos de ayudar al mercado de bonos, ya sea con algún tipo de QE, control de la curva de rendimiento, que es un QE en esteroides, y no creo que lo vayamos a ver ahora mismo, a menos que suceda algo que no queremos ver, o como ya os expliqué en este vídeo, desregulación bancaria, ¿vale? Y así los bancos comerciales tendrán menos límites a cuántos bonos del tesoro poseer, ¿vale? Y pueden comprarlos entonces. Entonces, la conclusión, para ir terminando, es la siguiente. Estados Unidos no está ayudando a Japón únicamente por buen corazón. Un yen más fuerte también protege al mercado de deuda estadounidense, reduce el riesgo de que Japón venda bonos del tesoro, mejora indirectamente la competitividad industrial de Estados Unidos y permite presionar el dólar a la baja de una forma selectiva y negable. Así que la compra de yenes mueve el precio, la nota de Bessent mueve la psicología y FIMA protege los bonos del tesoro y mete liquidez de manera temporal. Y si FIMA no basta, entonces la Reserva Federal podría convertirse en el siguiente eslabón de la cadena, o si no, los bancos comerciales. Pero la pregunta no es simplemente si va a caer el dólar. La verdadera pregunta es quién va a controlar esa caída, el mercado o Washington. Y sea lo que sea, yo voy a estar preparado, protegiéndome con buenos activos. Me despido, ya sabéis, suscribiros, darle me gusta, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaos mucho y ya conocéis un poquito más sobre FIMA y esta herramienta, la cual puede ser tremenda. Nos vemos.